El verano de los Habsburgo, del Danubio Gandul y otras cosas de archiduques. El barón Heinrich Thyssen y Fiona Campbell en Lugano durante su luna de miel en septiembre de 1956. Getty, está feo eso de ir contando por ahí con quién se mete uno en el sobre, pero lo que tiene todavía menos pase es que lo haga Su Alteza Real Francesca von Habsburgo-Lothringen. Entre nosotros, Habsburgo-Lorena, la hija del barón Thyssen-Bornemisza, es un biotipo entre Julianne Moore y Sarah Ferguson, y aunque vive separada desde hace 3 lustros, sigue siendo la mujer de Carlos de Habsburgo, nieto del último emperador de Austria. La archiduquesa Francesca pasa gran parte del verano en la costa dálmata y en Jamaica, donde tiene casas, pero el pasado verano, en las Islas Fiji, publicó en Instagram un selfie muy íntimo y todo bien. Todavía tiene las cejas levantadas. En los mares del sur, donde aún pervive la inocencia entre arrecifes de coral, gardenias y papayas, el verano pasado no solo se retrató junto a un cachas barbudo que podía ser su hijo, sino que puso este pie de foto: súper fuerte, seguro, atractivo, W. Es lo que pasa cuando el tamaño de la felicidad no te cabe en el cuerpo, necesitas compartirla con el mundo. Como si hubiera una ley física de las emociones que adensara la fascinación con la distancia. A miles de kilómetros de las Fiji, en los corrillos del Festival de Salzburgo, no se hablaba de Mozart, Muti o Verdi, sino de la identidad del toy boy de la archiduquesa. Francesca parecía seguir los pasos de su madre, la supermodelo Fiona Campbell, que dio puerta a Heinrich Thyssen porque, a sus 41 años, se había enamorado de Alexander Onassis, que solo tenía 24. En el verano del 71, el fotógrafo Settimio Garritano, que ya había fotografiado completamente desnuda a Jackie Onassis en la isla de Escorpios, tomó una serie de fotos de Fiona Campbell en topless y convenció a Alexander para que posara con su amante apabullante. Los grandes misterios se desvanecen cuando se averigua un nombre, y eso fue lo que hizo Bunte, la Biblia alemana de las porteras. El chavalote del selfie de las Fiji resultó ser Marcus Reimann, un exactor al que Francesca había fichado como director del departamento de investigación de su fundación TVA 21. Los círculos artísticos llevaban tiempo cuchicheando que jefa y subordinado parecían almas gemelas y emitían en la misma longitud de onda. Se maliciaban que algo había tras tanto viaje juntos y que una cosa lleva a la otra. Su marido, Carlos de Habsburgo, sería rey si Austria, Bohemia, Hungría y un desconcertante número de reinos siguieran siéndolo. Pero ni en verano ni en invierno da mucho que hablar, la verdad. A diferencia de su mujer burbujeante, que fue una de las chicas más fiesteras y salvajes del swing in London de los 80. Entonces era Chessy, vivió con Steve Strange, el icono bisexual del pop new romantic, y salió con quien luego sería novio de Diana de Gales, Dodi Al-Fayed. Pasó las noches bailando como una mena de Enna Nables, se subió al tren del punk con atuendos estrafalarios y jugó al polo con elefantes en la India. Su casa londinense era refugio de rockeros y el mismísimo Iggy Pop le hacía de portero poniendo a los yonkis de patitas en la calle. Chessy entró en la década de los 90 enseñando pandero en las páginas Cuse. La cosa fue en Venecia a la entrada de una fiesta en el Palazzo Volpi, cuando un paje levantó sin querer el Versace de Francesca, dejando en evidencia que no había nada que se interpusiera entre el vestido y el pan dulce. Como verán ustedes si tienen paciencia y creen que vale la pena, nada que pudiera escandalizar a los ancestros libertinos de su marido.
y tampoco a la emperatriz Sisi, que se encargó personalmente del casting para buscarle una amiga a su marido. El verano de 1885 en Cremsier, Francesca Thyssen actuando como modelo para Charles Jourdan. En 1981 Getty. En el verano de 1885 en Cremsier, Moravia, se reunió la alianza de los tres emperadores, el Kaiser Guillermo I, el zar Alejandro III y Francisco José de Austria. Para que no todo fuera a jorobar a Francia, también estaban previstas las diversiones y un tren especial había llegado de Viena con la troupe del Burgtheater y los decorados y trajes de la pieza de Shakespeare, El sueño de una noche de verano. El papel de Hermia lo hacía la treintañera Katharina von Itteben-Ns-Zerrad, por la que el emperador de Austria perdía el Oremus. Pero aquella tarde de verano en Cremsier tuvo otro admirador, el zar, que nada más verla se inflamó como el vodka que se echa al fuego y pidió a su colega Francisco José que la invitara a la cena en la terraza del jardín. El emperador estaba en un aprieto, invitar a una comedianta rompía el protocolo, pero, por otra parte, ¿cómo oponerse? Sisi le quitó los remilgos pensando en la triple entente y en un menage à trois del todo indecente. Como en una opereta, a la mañana siguiente el emperador se quejó a su mujer de que el zar había mandado a la actriz 100 rosas rojas y un broche de esmeraldas antes de invitarla a dar un paseo. Elizabeth dedujo que el emperador estaba celoso y, por lo tanto, que la Zerrad le gustaba más que los soldaditos de plomo. Eso era estupendo. Puesto que en octubre iría a Grecia, tal vez su marido, que tenía ya 55 años, se sentiría menos solo en compañía de una mujer con talento y otro par de buenas cualidades. Llevaba casada 32 años y a pesar de amar a Francisco José, dormía sola, así que calculó que la actriz, divorciada, era una mujer libre y bien dispuesta para ocupar el lugar del que ella había desertado. Katharina Zerrad tenía una corte de amigos poderosos y juzgaba esa amistad con ellos más preciosa que el oro, sobre todo si eran banqueros. A pocos médicos psiquiatras había conocido tan buenos conocedores del alma humana como ellos, que con sus bolsillos abiertos, soberbias cuadras y matrimonios en la alta aristocracia habían logrado introducirse en la mejor sociedad, en la que no solían entrar los psiquiatras. Pero aquel verano todos sus admiradores se quedaron en dique seco. Como el emperador veraneaba en la Kaiser Villa de Bad Ischl y la actriz en St. Wolfgang, que está al lado, tuvieron una sesión de lo más romántica en el corazón del Salzkammergut, con las relucientes agujas de la iglesia de St. Gillian reflejadas en el lago y los balcones de la posada Weißen Rose SL chorreando pétalos de geranios en el agua. O sea, el esplendor de ese júbilo que los vieneses llaman Gemütlichkeit. Nada más llegar al Schloss Frauenstein, la residencia de Katharina en St. Wolfgang, recibió una carta con un paquetito librado por el joyero de la corte. Contenía un anillo con una esmeralda lo bastante gorda para impresionar a una actriz acostumbrada a las joyerías, huevos de Fabergé, trapos de Worth y joyas de Bocheron. Pero lo que más le conmovió fue la modestia de la carta, firmada con un sobrio Francisco José. En la segunda, el emperador ya avanzó sus posiciones y firmó como su devoto Francisco José. Aquel mes de julio la visitó 15 veces. Desde entonces fue la amiga, el tratamiento con el que fue conocida entre la primera sociedad de Viena, los sirvientes de palacio, los casinos de la Riviera, los balnearios de montaña y la propia familia del emperador. Fue la emperatriz quien la invistió con ese tratamiento que dejaba claro el papel que jugaba cada uno en aquella partie trois.
A la amiga le gustaban las comidas contundentes y se culpabilizaba por ello. Nunca dejó de envidiar la silueta de la emperatriz que, como decía el emperador, a fuerza de dietas se había convertido en nada sino piel y huesos. Katarina trataba de emularla, aunque cada vez que hacía una dieta de agua fría Snape solo conseguía coger una bronquitis y solo se recomponía tras un asalto al Zauner en los veranos de Badischel. Sabía de sobra que comer sano es bueno para la conciencia, pero el caso es que las galletas de chocolate le sabían muchísimo mejor. Pero había una cura a la que no faltaba nunca. Verano tras verano volvía a Carlsbad y pasaba 3 semanas en el Schloss Hotel tomando las aguas en aquel spa de la aristocracia internacional. Allí solía coincidir con el archiduque Otto, el más calavera de los sobrinos del emperador. Este hermano menor del Francisco Fernando al que mataron en Sarajevo era un tipo disociado. Durante el día era el más riguroso de los oficiales, pero de noche se transformaba en un incurable libertino. En el verano de 1887 la leoparda anda que no le molaba apareciendo por el vestíbulo del Schloss Hotel, delante de las señoras, totalmente desnudo salvo la gorra y el sable de oficial. Le dieron la turra, pero como si no. El archiduque Luis Víctor peor era lo de su tío el archiduque Luis Víctor, el hermano pequeño del emperador, a quien llamaban Bubi en familia y que ha pasado a la historia como Lucibuzi porque corría por ciertas calles de Viena buscando efebos en flor. Un verano le dio por aparecer travestido en la casa de baños de Viena y salió de allí, con un ojo morado tras liarse a puñetazos con un oficial imperial que le reprochó sus costumbres. El emperador lo expulsó del Hofburg, el palacio vienés de los Habsburgo, y lo confinó en el Schloss Klesheim de Salzburgo, con servidumbre exclusivamente femenina y la prohibición de cualquier tipo de contacto con todo lo que llevara pantalones. Su madre lo quiso casar con varias aristócratas, pero a él le tiraba más ser masajista en un regimiento de húsares. Nada que ver con su sobrino el archiduque Carlos, el último emperador de Austria, que fue beatificado. Casado en 1911 con Zita de Borbón-Parma, fueron solo 2 los veranos que pudieron disfrutar de la Gemütlichkeit a la que me he referido más arriba, los que quedaban hasta el estallido de la guerra en la que perdieron la doble corona de Austria-Hungría. Los veranos de 1912 y 1913, Viena, la ciudad que elegantemente se balanceaba sobre piernas de primabolerina y exhibía orgullosas sus alas de águila imperial, vio a la pareja royal paseando en su carruaje por la Hauptolly del Prater, de vuelta de las carreras de caballos o de los juegos florales, o camino del teatro para asistir a una opereta de Offenbach, con el tenor Sica. Solo aquel par de veranos pudieron disfrutar del amor sin sombras, del gozo de los días en la cervecería Dreher de la Hauptstrasse, entre volutas de humo que dibujaban en el aire los pasos lentos de un vals lánguido, de los chichisbeos en el Café Landmann, de las tertulias teatrales en el restaurante del Sacher y de la gracia de los valses imitando el movimiento de los planetas en el Roman Kaiser Hotel. Pero en agosto de 1914 escupieron fuego los cañones y Auf Wiedersehen, Gemütlichkeit. Del verano de 1922 a las Islas Fiji 8 veranos después, la menuda mujer que con sus 8 hijos llegó a Lekeitio a las 5 de una tarde de agosto de 1922 vestía de luto riguroso. Era Zita, la última emperatriz de Austria. Su marido, Carlos I de Austria y V de Hungría, derrocado del trono del Imperio Austrohúngaro al acabar la Gran Guerra, había muerto unos meses antes en el exilio de la isla de Madeira.
Para sus parientes Habsburgo, Alfonso XIII alquiló al conde de Torregrosa el Palacio Uribarren de Lekeitio, donde también se había hospedado Isabel II. Aquel verano en el Cantábrico, y los siguientes hasta el de 1930, los cachorros de la dinastía, los hermanos Habsburgo-Lorena, pedalearon alegremente en sus bicicletas camino de la playa de Carraspio. Al principio inspiraban tanta lástima que los arranchales les daban sardinas y los baserritarras, puerros, patatas o tomates. Muchos años después, Otto de Habsburgo, el suegro de Francesca Thyssen, recordaría una infancia vasca y nada glossy, de partidos de pelota, pesca al salabre y aprendizaje de algunas canciones en euskera. Nada que ver con los veranos de lujo y psicalipsis de sus antepasados, pero ya se encargaría la actual princesa de Windisgraet, Sofía de Habsburgo, sobrina nieta del último emperador de Austria, de compensar aquella espectral y anémica melancolía de sus parientes, dándolo todo en la Marbella ochentera de los George Hamilton, Philip Junot, Mick Jagger, Adnan Kashoi, Brooke Shields, Linda Christian y otros artistas, de lo de tomarse la juerga a vida o muerte. Pero esa es otra historia, así que Samo C como, para decir adiós, decía Francesca de Habsburgo-Lorena en las Islas Philly, te puede interesar relacionados.